No recuerdo exactamente cuándo empezó. Han pasado muchos años, suficientes como para que algunas partes ya no tengan sentido del todo. Hay detalles que se sienten incompletos, como si los hubiera soñado más de una vez y se hubieran mezclado. Pero hay cosas que no se olvidan. Siempre creí que los sueños eran territorio mío. De joven aprendí a reconocerlos. Ese pequeño desfase en la realidad, los detalles que no encajaban. Y luego, el control. Podía decidir cuándo salir, cuándo despertar. Nunca me sentí atrapado en una pesadilla. Era como tener una salida de emergencia. Y por eso, nunca tuve miedo, hasta que empezó a aparecer él. Al principio, era algo sin importancia. Una figura alta, completamente negra, con un sombrero vaquero. Siempre estaba lejos, en el fondo de todo. No hacía nada, no se movía. Solo estaba ahí, pero no era solo verlo, era sentirlo. Había algo alrededor suyo, algo que no puedo describir bien, ni siquiera ahora. No era miedo, no al inicio. Era más bien una presión, como si el sueño se volviera más denso en el lugar donde él estaba, como si todo lo demás fuera parte del sueño. Y él no. El resto cambiaba, se deformaba, desaparecía, pero él no. Nunca. Era constante, demasiado constante. Y había algo más, algo que en ese momento no entendía, pero que ahora, con los años, creo que sí. No se sentía como una figura, se sentía como una presencia, como si no estuviera dentro del sueño, sino sosteniéndolo desde algún lugar más profundo. Como si yo no lo estuviera viendo a él, sino apenas una forma que mi mente le daba a algo que no tenía forma real. El sombrero, la silueta. Tal vez eso era lo único que podía entender. Nunca se acercaba. Y ahora creo que no era porque no pudiera, sino porque no era necesario. Empecé a verlo más seguido, en distintos sueños, en distintos lugares. Siempre igual, siempre observando. Nunca hice nada al respecto. Creo que porque en el fondo sabía que no debía. Hasta esa noche, esa parte es la más confusa, pero también la más clara. Recuerdo haber hecho lo de siempre, decidir despertarme. Recuerdo haber abierto los ojos en mi cuarto, y luego, él ya estaba encima de mí. No hubo transición, no hubo tiempo para pensar, pero lo que más recuerdo no es haberlo visto, es haberlo sentido, de cerca. Era diferente, mucho peor. Esa presencia ya no era lejana ni difusa, era absoluta. Pesaba, no físicamente, al inicio, sino en algo más profundo, como si aplastara el mismo espacio donde yo estaba. Era antiguo. Esa es la única palabra que se acerca. Antiguo, pero no como algo viejo, sino como algo que siempre ha estado ahí, como si no perteneciera al tiempo. Y en ese momento entendí algo sin que nadie me lo dijera. Eso no era algo que yo hubiera creado. Nunca lo fue. El peso cayó sobre mi pecho después. Ahí sí fue físico. No podía moverme. No podía hacer nada. Y en su mano tenía esa cosa. La hoja curva, como una pequeña guadaña. Pero incluso eso no se sentía como un arma cualquiera. Se sentía ritual. Como si tuviera un propósito más allá de cortar. La movió una sola vez. Sin prisa, sin duda, directo a mi cuello. Sentí el filo, frío, y luego el corte. Y el dolor. Eso nunca se volvió borroso. Nunca. Y en ese mismo instante, desperté. De verdad. Eso creo. Me levanté de golpe, respirando mal, completamente desorientado. Esta vez sí estaba en mi cuarto. Todo estaba bien, pero no me moví, porque todavía sentía el cuello, exactamente donde pasó la hoja. No había sangre, no había herida, pero la sensación seguía ahí. Y eso es lo que nunca pude explicar. Con los años intenté entenderlo. Busqué, leí, escuché a otros. Hay gente que ha visto algo parecido. Siempre desde lejos, siempre observando. Nunca así, nunca tan cerca. Y a veces me pregunto si eso fue el error. No haberlo visto, sino haberme acercado demasiado, sin darme cuenta. Porque lo único que realmente me quedó de todo esto no fue el miedo, fue la sensación de que hay algo en los sueños que no pertenece a quien sueña y que tal vez siempre estuvo ahí, esperando. Durante años aprendí a reconocer cuando estaba soñando, a desconfiar de lo que veía.
a tener control, pero con el tiempo, creo que olvidé algo más importante. ¿Cómo se siente estar seguro de que algo es real? Y ahora, después de tantos años, hay momentos en los que todo se siente igual que entonces. Demasiado claro, demasiado preciso, demasiado real. Y en esos momentos, no puedo evitar pensar que tal vez ese no fue un recuerdo, sino la primera vez que lo noté.